Biblias. Vamos a meditar en esta oportunidad en Isaías el capítulo 1, el versículo 6. Y vamos a hablar un poco acerca de la condición del hombre cuando estamos con Dios y aún sin Dios. Vamos a hablar un poquito de esto porque es muy interesante cómo es el hombre en realidad, cuál es su condición del hombre con Dios y sin Dios. Vamos a leer, abran conmigo sus Biblias, en el capítulo 1 de Isaías, el versículo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: esta es la verdadera condición del hombre. ¿Están conmigo? Isaías 1:6. Y antes de iniciar, hermanos, quiero expresar gratitud a la hermana Alba por su esfuerzo. Hemos venido y la iglesia está muy linda, muy limpia, y agradecemos al Señor y a su esfuerzo, hermana, que el Señor te recompense con mucha salud y con muchas fuerzas, y también a Jaiber, que le pudo apoyar el día de hoy. Gracias al Señor. Se ve muy limpia la iglesia, agradecemos a Dios por ello. La palabra de Dios en Isaías, el capítulo 1, versículo 6 dice, escuchen bien, ¿cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios? Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cuál es nuestra condición delante del Señor? Hermanita Rosa, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? La hermana con la cara ya dice todo, ¿no? Nuestra condición delante de Dios, ¿cómo es? Desde la cabeza hasta la punta del pie, no hay cosa sana. ¿Qué tenemos sano nosotros? ¿Ah? Nada. Observen que empieza hablando de la cabeza, la mente. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Quieren saber cómo es nuestra mente? Para ver solamente cómo es la mente del hombre. Por eso la Biblia dice ahí, desde la cabeza hasta el pie, no hay cosa sana. Vamos a leer un texto rápido para ver cómo es la mente humana. ¿Quieren saber cómo es? Leamos ahí lo que dice Jeremías. Los que están conmigo en sus Biblias. Dice Jeremías capítulo 19, capítulo 17, versículo 9. Vamos a leerlo. Vayan conmigo. Entonces la Biblia dice que el ser humano, el hombre, desde la cabeza hasta el pie, no hay cosa sana. Herida, hinchazón y podrida llaga. Y lo más tremendo que dice, no hay nada, nada, escuchen bien, que pueda suavizarle. Es decir, que la condición de nosotros delante de Dios es lamentable, triste. Y Jeremías, el capítulo 17, versículo 9, nos presenta la real situación del hombre en su cabeza. ¿Cómo dice allí? ¿Cómo dice? Engañoso, ¿qué más? Oiga, ¿pero qué más? Ahí está. Entonces, ¿qué hay bueno en nosotros? ¿Qué hay bueno en nosotros? Entonces dice ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero no solamente se queda ahí. Dice, y perverso. ¿Cómo somos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios? ¿Por qué necesitamos hablar de nuestra situación real? Hermanos, porque si nosotros no reconocemos nuestra verdadera condición espiritual, nunca aceptaremos la gracia de Dios. Es por esa razón que necesitamos de Dios. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿en qué nos convertimos?
¿En qué nos convertimos? ¿Qué somos ahora? Dice, somos podridos. Tenemos una llaga muy grande. Pero ¿qué sucede cuando aceptamos a Jesucristo? ¿Qué sucede? ¿En qué nos convertimos? En hijos de Dios. Y vamos a ver algo tan lindo de lo en que nos convertimos de ser una podrida llaga ahora a ser hijos de Dios. Leamos lo que dice Primera de San Juan, el capítulo 1. Es algo muy hermoso esto. ¿En qué nos convertimos cuando aceptamos a Jesucristo? Leamos Primera de San Juan, el capítulo 3, el versículo 1. Leamos Primera de San Juan, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanita Rosa, ¿qué, qué acepta tu corazón mejor, tu alma? ¿Cómo te siente mejor? ¿Que te lean Isaías 1:6 o que te lean Primera de Juan 3:1? Que te digan, eres una podrida llaga, o que te digan, eres una hija de Dios. Ya, entonces, ahí en eso nos convertimos. Sin Cristo, ¿qué somos? Sin Cristo, una podrida llaga. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, ¿en qué nos convertimos, hermana Erika? En hijos de Dios. ¿Qué aceptamos mejor? ¿Qué es mejor para nosotros? Mejor, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el apóstol Pablo lo presenta de una forma muy linda. Miren cómo es que hace ese cambio tan lindo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:17. Es un texto muy interesante que habla de lo viejo y de lo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es ahora? Nueva criatura. Es decir, que si alguno está en Cristo, esa llaga podrida, esa herida, ¿quién causó esa herida? ¿Quién causó esa llaga podrida? ¿Qué hay en la mente cuando no está Cristo? Pecado. Pero cuando Jesucristo está en tu mente, ¿de qué hablas? De Cristo, de amor, de gracia, de misericordia. Es decir, que tu mente empieza a procesar algo que se llama nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, empieza a procesar la vida de una forma diferente. Aún las cosas negativas le encuentra cosas positivas, porque tu vida ahora está escondida en Cristo. Amén. Entonces, qué bonito, dice acá, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. En eso nos convertimos ahora cuando somos llamados hijos de Dios. Leamos algo interesante de cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios cuando somos llamados a ser hijos de Dios. Leamos Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segunda de Corintios 5, 20. Dice, así que ahora somos
embajadores en el nombre de Cristo. ¿En qué nos convertimos ahora? De ser algo tan podrido, ¿te conviertes en qué? En embajador. ¿Te gustaría vivir esa experiencia? Le voy a presentar un ejemplo bíblico. Es un ejemplo maravilloso. Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si rogásemos por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Le voy a presentar un ejemplo bíblico de cómo funciona la gracia y de cómo de lo peor, de lo más sucio y de lo más vil, Dios convierte algo hermoso y limpio. De lo más sucio, de lo más enfermo y de lo más despreciable de la sociedad, ahora Dios te puede convertir en un embajador del cielo. Es algo que solamente Dios puede hacer. Ahora, depende de tu decisión. Tú decides qué quieres ser. ¿Quieres ser una llaga sucia, podrida, despreciable o quieres ser un embajador? Tú decides. Les voy a contar la historia, ya hemos hablado en algún momento, pero me viene a la mente ahora como un buen ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan de Gomer? ¿Se acuerdan de Gomer? ¿Quién era Gomer? Una ramera, una mujer ramera, prostituta. Realmente, el tener este tipo de trabajo no es algo honorable, no es algo que la sociedad dignifique de ninguna manera. Es algo que en realidad son lugares donde las personas siempre lo van a ver con desprecio. Pero allí, en ese lugar, la prostitución, fue enviado alguien que se conoce como el profeta de Dios. El profeta de Dios llamado Oseas llegó a la calle de la prostitución y encontró a esta mujer llamada Gomer. Y Dios le dice a Oseas, cásate. Y Oseas estaba muy feliz porque se iba a casar. Y le dice, Señor, ¿y con quién? Le dice, te vas a casar con una ramera. ¿Con una ramera? Los profetas de la Biblia, si leemos las condiciones de los profetas, de cómo debían cuidarse, ustedes van a encontrar cosas morales de manera increíble. Los profetas debían ser personas dignas moralmente, no debían tener ninguna contaminación moral. Y ahora, Oseas se había preparado en esa línea de la dinastía profética de Dios. Y que Dios le dijera que se casara con una ramera era algo que no podía entender, no podía comprender en su mente. Y sucedió algo que cambiaría la historia de Gomer. No está en los primeros versículos, pero se deduce lo que pasó. Porque no es fácil conquistar un profeta de Dios, creado, formado para ser profeta, para casarse con una ramera. Llega allá y esta mujer dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y él le dice, Dios me ha pedido que me case contigo. Así que ponte un vestido digno y vámonos de aquí. Y la Biblia dice que se casaron y tuvieron ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? 3 hijos. 3 hijos. Y Gomer, escuchen bien, de ser esa llaga podrida, de ser la mujer que trabaja en el estrato menos 6, es decir, no más, sino menos, estrato social más bajo de la sociedad, se casa con el profeta de Dios y de ser una prostituta se convierte en la primera dama de Israel.
¿Qué les parece eso? Sorprendente, ¿verdad? A eso se le llama gracia. De ser algo sucio, podrido, ahora Dios lo toma y lo levanta, lo sube al lugar más alto donde una mujer quisiera estar. De ser despreciable, ahora ser la esposa del profeta de Dios. Escuchen bien lo que sucede. Y estando en esa cima, nosotros corremos un riesgo muy grande. Y es de cansarnos de vivir bajo su gracia. La gracia de Dios es protectora. La gracia de Dios nos cuida, nos protege, nos libra. La gracia de Dios nos motiva a vivir en santidad. Eso es la gracia de Dios. No para encubrir pecado, sino para vivir en santidad. ¿Y sabe qué pasa con esta mujer? Esta mujer ahora llega a las asambleas que se hacían en Jerusalén, porque Jerusalén estaba ahí, y Gomer es la esposa del profeta. ¿Quién le decía, oh, llegó la ramera, no se junten con ella? ¿Alguien le recordaba el pasado a esta mujer? Nadie se atrevía a hablar de su pasado porque ella ahora era una mujer digna de honor, digna de respetar. Pero ¿quién le dio ese privilegio? De algo herido, sucio, podrido, convertirse en algo tan loable y tan noble. ¿Y sabe qué sucede? Un día, y esto nos puede pasar, todos los que estamos aquí, los que hemos disfrutado de la gracia del Señor, los que estamos de alguna manera, hemos sido alcanzados por su misericordia, sucedió algo impresionante. Vamos a leer juntos para comprender un poco lo que sucedió. Oseas, el capítulo 2, habla el amor de Jehová expresado hacia un pueblo infiel, expresado hacia un pueblo infiel. Y esto nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Un poquito de reverencia, por favor, ahí atrás. Gracias. Dice acá, sucedió algo que es sorprendente. Un día, Oseas regresa a su casa y resulta que su esposa no está allí. No está cuidando los 3 niños. No, se va. ¿Y para dónde cree que se va? ¿Para dónde cree que se va? Vamos a leerlo. Mira lo que dice. Versículo 5, 2:5. Su madre se prostituyó. La que los dio a luz volvió a deshonrarse. Porque dijo, escucha lo que dijo ella, iré nuevamente tras mis amantes, que me dan pan y me dan agua, me dan lana, me dan lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo? Ah, Oseas, esta vida que tú llevas, una vida de santidad, ya no quiero más esta vida. Ya no quiero vivir más así como estoy. Ahora permítame irme. ¿Y sabe hacia dónde fue? A buscar nuevamente los amantes. Dijo, yo con ellos también tengo lana, también tengo oro, también tengo plata y también tengo aceite. Y a esto se le llama despreciar la gracia de Dios. Es decir, yo con Dios tengo salud, tengo vida, tengo comida, tengo techo. Y me voy para el mundo y en el mundo tengo techo,
tengo comida, tengo salud, aparentemente lo tengo todo. Pero ella ya había disfrutado de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Saben qué pasó? Oseas le dice, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Tú me dijiste que me casara con una ramera. Versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé, escuchen bien esto, rodearé de espinos sus caminos, la cercaré con seto y ella no hallará sus caminos. Muchas veces nosotros queremos devolvernos, pero devolvernos al mundo significa rebajar la gracia de Dios. Y Dios no va a permitir que su gracia se rebaje como antes, porque nos sacó de un lado, de un lodo cenagoso muy, muy despreciable, como para que uno vuelva allá. Si uno vuelve allá y dice, ¿usted no era que era cristiana? ¿Qué hace aquí? ¿Usted no era que ya se había vuelto adventista? ¿Y qué hace aquí? Y entonces Dios no va a permitir que su gracia sea ¿qué? ¿Ah? Rebajada. Muy bien. Y ahora dice aquí el versículo 7, ella seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Cómo creen ustedes que Dios nos limpia, nos purifica y nos va dando esa gloria que solamente Él merece? ¿Cómo, cómo cree, hermano Luis, que Dios cerca el camino de la persona? ¿Cómo será eso? Dios cerca el camino. Le pone vallas para que no haga su voluntad, sino que pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo funciona eso? Quiero compartirles un texto muy lindo. La ley de Dios siempre estará ahí como un vallado, inevitablemente. Estará ahí como un muro de protección, siempre. Pero hay un texto muy profundo en las Sagradas Escrituras. Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Diez 23. ¿Lo encontramos? Dice así: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Interesante. Hermanos queridos, ¿saben una cosa? Cuando nosotros hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios, no podemos hacer nuestra propia voluntad. ¿Escucharon eso? Cuando nosotros conocemos hacer la voluntad de Dios, no podemos hacer nuestra voluntad. Nos cuesta hacer la voluntad nuestra. ¿Saben por qué? Porque conocemos de las leyes de protección que Dios ha dado a sus hijos. Y ya no podemos hacer lo que a nosotros nos place, sino que ahora nuestra vida gira en torno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Porque ya nos sacó de una llaga, nos sanó nuestra llaga. Y ahora nosotros no queremos volver atrás. No queremos. Y si queremos, ¿qué dice el Señor? Dios cerca tu camino. Y conozco, Jehová, que el hombre no es Señor de su camino. Y es allí donde ahora empezamos nosotros.
a pensar, ¿qué hacemos? ¿El camino antiguo o la vida moderna? ¿Qué es mejor? ¿El camino ancho o el camino angosto? Con esto vamos a terminar, hermanos, porque finalmente Dios es quien conduce nuestra vida. Y vamos a terminar leyendo un texto muy profundo de las Sagradas Escrituras, pero que nos dejan una reflexión muy interesante acerca de nuestro caminar con Dios y de esa herida que el Señor ha sanado en nuestra vida. Le voy a invitar para que leamos juntos lo que dice Lucas y vamos a leer. Este texto es muy profundo, hermanos, pero nos deja una lección muy interesante para cada uno de nosotros. Vamos a leerlo. Podemos leerlo en Lucas, capítulo 13, versículo 24. Este texto es muy profundo, hermanos. Y aquí vamos a analizar algo sorprendente para nuestra vida. Vamos a leer del capítulo 13, versículo 22. Jesús pasaba por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Escuchan la pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, atención acá, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pregunta, ¿quiénes serán esos muchos que querrán entrar y no podrán? ¿Saben quién es? Aquellos que nunca fueron sanados. Aquellos que la herida del pecado nunca se pudo restaurar. Hermanos queridos, hoy necesitamos permitir que el Señor haga esa transformación en nuestra vida. Que de eso vil, eso sucio, nos pueda transformar en algo puro y santo. Para que así las puertas de Jerusalén puedan abrirse para una gente santa, guardadora de verdades, como lo declara Isaías capítulo 26. Y Jesús les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir caminando por el camino angosto y podamos entrar por la puerta angosta. Que nuestra vida sea una vida de santidad cada día, que podamos caminar con Dios y ser sanados de las heridas del pecado. Que el Señor nos conceda su gracia, su divino amor, hermanos, y que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros.